Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, gerraosteko hezkuntzaz mintzatuko gara, errepublikar irakaslek izandako jazarpena eta frankismoaren ideologiaren inposaketaz. Bigarren errepublikan, hezkuntzaren arloan aldaketa nabarmenak egon ziren. Hezkuntza laikoa, mistoa, euskalduna, ospe handia izan zuten Uri Itzaizpa Nafarrak eta Maria Dominguez Remon, Mendiolako irakaslea eta Espainiako lehendabiziko emakume alkatea. Frankismoak aldaketa guzti hauek ezabatuko ditu, Uri Itzaizpak esilioan hilko dira, Maria Dominguez Remon berriz efusilatua 1936an. Bigarren errepublikan hezkuntza nahiko aurrerakoia izan zen, baina 36ko kolpean eta ostean militarrek eta kolpistek hezkuntza horren aurka egin zuten, baita irakasleen aurka ere noski. Bueno, pues el tema de las relaciones entre la enseñanza y la limpieza política franquista, pues hay que abordarlo pues en varias dimensiones. Por un lado, los castigos y asesinatos que padecieron tanto los maestros como los inspectores de educación. Y luego, por otra parte, en todo el rediseño que el franquismo imprimió a la educación. Pues en cuanto a la limpieza política sufrida por maestros y por inspectores, pues hay que decir que fueron decenas, incluso que habría pensado centenares de maestros en Navarra los que sufrieron multas, castigos, que fueron apartados del cuerpo, traslados, etcétera. Incluso casi unos 30 de ellos, aproximadamente unos 30 de ellos fueron incluso asesinados. También, por ejemplo, es curioso que de los 7 inspectores de educación, 5 inspectores fueron duramente reprimidos. Por ejemplo, no se suele mencionar, pero una inspectora de educación importantísima, como era Rosauro López, a la que yo conocí en persona, de niño, porque era prima de mi madrina. Pues Rosauro López estuvo en la cárcel 3 años y 3 meses. Estuvo en la prisión provincial de Pamplona y estuvo en la misma celda en la que estuvo Camino Scott, que, como es sabido, fue asesinada en Urbasa, ahí en Urbasa, en la sierra. Pues Rosauro López fue la persona más importante, junto con Vicente Navarro, que hubo en la Inspección de Educación en Navarra. Fue una abanderada de la laicidad, fue una abanderada de lo que es la igualdad de género entre niños y niñas a la hora de educación, etcétera. Vivía en lo mejorcito de Pamplona. Estaba casado también con gente relevante. Vivía en la calle Carlos III. Pues el 25 de julio del 36 la detienen, le rapan el pelo y le pasean por toda Pamplona encima de una camioneta y luego ya la llevan a la cárcel. Y aparte de todo eso está la cuestión del rediseño de toda la educación y de todo el entramado educativo. Se puso todo el entramado educativo al servicio de las órdenes religiosas, y toda la enseñanza empezó a tener se imprimió a toda la enseñanza
un sello marcadamente nacional católico, que se prolongó durante décadas. Frankismoak Bigarren Errepublikan hezkuntzan emandako aldaketak ezabatu zituen. Horren ordez, nazional-katolizismoa, sexismoa, elitismoa edota franko eta militarrei omenaldiak ezarri zituen. Hezkuntza kontserbakorra eta zorrotza bueltatu zen. Podríamos hablar sobre la educación franquista, la educación en un régimen totalitario, la educación en el nazismo alemán, la educación en el fascismo italiano, la educación en el Portugal de Salazar. Los regímenes totalitarios tienen un objetivo concreto. Y en función de ese objetivo es como se va moldeando a la población. La educación de la Nueva España no es una educación para nada novedosa. Es una educación que en el caso de hombres y mujeres recupera parte del ideario del siglo XVIII, sobre todo de la burguesía industrial, de la burguesía urbana que empieza a crecer en los centros fabriles. Es una educación separada, que segrega a hombres y a mujeres. Esto es característico de España en el siglo XVIII, también en el siglo XIX, también en las primeras décadas del siglo XX. De hecho, es la educación en España característica, salvo en los años de la República. La República es el único momento en la historia de las primeras décadas del siglo XX en las que ese modelo de educación segregada se rompe y se opta por algo diferente, innovador, creativo, donde hombres y mujeres, niños y niñas compartan espacios, compartan crecimiento, compartan experiencias. En la Nueva España la educación hacia hombres y mujeres de nuevo va a ser diferente y va a ser una educación en función de su género, que no su sexo. El género se construye, es algo que se construye socialmente y es diferente en los tiempos y que también va a ser diferente ahora en función de lo que la Nueva España quiere o cree que tiene que ser un hombre y lo que cree que tiene que ser una mujer. El hombre es la figura varonil, es el hombre que reproduce la especie a nivel sexual, es el hombre que aporta el dinero a la familia y a la casa, es el sostenedor de la familia y también el sostenedor de la sociedad. La mujer, sin embargo, va a ser la sostenedora de la familia, pero a nivel de valores, va a ser la que va a transmitir un modo de educación, unos valores también cristianos. Ahí el régimen va a ir de la mano totalmente del discurso del nacionalcatolicismo. De hecho, yo a veces me pregunto qué hubiera sido del régimen sin ese apoyo tan grande que tuvo de la Iglesia en general, pero también a nivel educativo. La segregación sexual va a estar ahí, la esposa va a ser madre, la mujer, va a ser madre y esposa, sumisa, antes lo he dicho también, abnegada, va a ser educadora de la raza y de los valores del régimen. Esto sí que es novedoso respecto al siglo XVIII. Esta va a ser una función política que van a tener las mujeres. Las mujeres por naturaleza, de manera innata, son reproductoras, ¿no?, del ser humano, pero en la Nueva España a esa reproducción, que es algo natural, se le va a dar un valor también político, que eso sí que es novedoso respecto del periodo anterior. Van a tener una función social y política como reproductoras también de unos ideales políticos. Y luego en la educación también la gran importancia y la gran y la gran presencia que va a tener la Iglesia, que para nada era una novedad. La Iglesia ya desde finales también del siglo XIX y durante todas las primeras décadas del siglo XX va a estar totalmente presente en la educación, primero en la educación infantil,
la educación después primaria y después ya en la educación secundaria. Va a estar totalmente presente los jesuitas. El nacionalcatolicismo es característico del franquismo, es un elemento que va unido totalmente al término de dictadura franquista. Y en tanto en cuanto hablamos de educación, no podemos entender la educación de la población sin hablar de nacionalcatolicismo. La religiosidad estaba en todos los espacios de la vida cotidiana de la población, y además de una manera pesada, censora, aplastaba, cortaba. Es algo que recuerda muchísimo la gente cuando la entrevistamos sobre qué recuerdas de aquellos años o qué papel jugó la Iglesia en tu vida o el discurso de la Iglesia y es que lo copó absolutamente todo, los manuales de educación cristiana, la moda cristiana de las mujeres. En Pamplona había concursos de moda cristiana, dónde la población se puede bañar y dónde no se puede bañar en verano, cómo se pueden vestir las mujeres, que no los hombres, y cómo no se pueden vestir, qué actitudes tienen que tener los hombres y qué actitudes tienen que tener las mujeres, las relaciones sexuales de hombres y mujeres, la educación en el sentido más amplio, no solamente la educación en un aula, en un espacio, estuvo totalmente, de alguna manera, dirigida o controlada en última instancia por la Iglesia. Y eso acabó, de alguna manera, no sé cómo decirlo, ejerciendo una especie de yugo muy pesado que también quedó ahí, en la memoria. Todavía hoy nos vemos yo a veces repitiendo frases que digo, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver? Un discurso moralizante, pesado, persecutorio, punitivo, y sobre todo un discurso moralizante hacia las mujeres. Un ejemplo tonto, las mujeres eran las adúlteras. La ley de adulterio castiga a la mujer, no castiga al hombre, cuando habitualmente los adúlteros eran los hombres, no eran las mujeres. La prostitución estuvo permitida de alguna manera, aunque igual a nivel legislativo estuviera. Una doble moral hipócrita es lo que había en la sociedad, y una doble moral hipócrita es lo que había también en la educación de la población, de hombres y mujeres, pero que llega casi hasta hoy, cuando todavía hay un debate sobre Scolae, por ejemplo. ¿Cuánto de ese debate tiene que ver con ese discurso y esa mentalidad en la que se nos ha educado durante tantos años? El triunfo del franquismo también tuvo que ver, desde mi punto de vista, con una educación que tuvo mucho tiempo para darse, para implantarse y para llevarla también a la práctica de manera totalmente inconsciente muchas veces. Por eso la educación es tan importante, y ha sido siempre tan importante y tan deseada por parte de algunos grupos de población. El franquismo tenía muy claro que controlar la educación, lo mismo en las aulas, que la transmisión de valores y de mensajes en las familias era un pilar fundamental para asentarse. Orduen, neskak egoten ginen alde batean, eskola batean, mutikoak beste batean, pues hoi, eta gero parburuetan bai mistoa zen neskak eta mutike gaztiak, gero pasten ziren ja neskak batera eta gero mutikoak karrikera beste eskola batean. Bai, home zuten maestro bat gaztua, ematen zaben regleikin hemen jo fuerte, bai. Zer ikasten ginuen, leitzen, eskribitzen eta multiplikatzen, sumatzen eta arrestatzen. Eta gero problemak batzen zakuzkuten problema, baina problemetan nisoriken gaizki, problema franko bai nuen bertzei. Gero ginuen entziklopedia bat bortzaizpendako. Libreta bat, kuaderno bat, lapitzek eta horona eta pintura batzuk. Eta pizarra txar bat, ez dugu bertza instrumentek izan duk eskolan.
Eta horiek bat bertxe ipasten gintuen aizpek. Volkswagenen eta bortzak maritxoen ibiliek gara. Beti zen egin behar eskuaraz, dena erdaraz ginuen. Dena erdaraz. Hitz bat erten, bai bordatakoak eta espazakiten erdaraz ikesi duten bai fite. Bai beti, gero maestra beti egoten zen bere lana, ez zuen hau nizkazu bite, baina bere puntu bite den misionetako. Hau niziten zuen puntu txaketak eta aurrendako. Eta orduen bai, eskabatzen zaikun eskuaraz, baina bestenaz. Aitzen batzakun, no, ez que nuen itenan. Yo creo que las repercusiones o las consecuencias que tuvo la educación franquista fueron sobre todo sociales, o fundamentalmente, también económicas, pero fundamentalmente sociales. Voy a lo breve primero, lo económico. Lo económico, la apuesta por que el espacio público fuera un espacio de hombres, al final, de alguna manera, también coartó que la propia educación de las mujeres fuera más breve que la de los hombres. Los porcentajes de alfabetización de hombres y mujeres en el franquismo cada vez son mayores, claro que sí, pero si vemos cuántas mujeres acceden a la educación media o ya después a la educación superior, pues vemos cómo ahí las mujeres ya van desapareciendo. La columna de sexo femenino ya va desapareciendo totalmente, sexo femenino además, que no género, pero bueno, esa columna ya desaparece, con lo cual si a eso lo encardamos en lo que es el deseo del régimen de que las mujeres se dediquen única y exclusivamente a ser esposas y madres en el hogar, el ahorro económico, por decirlo de alguna manera, pues es enorme. Pero desde mi punto de vista, eso es más una especulación que algo que ahora mismo podría demostrar. Socialmente es lo importante, las consecuencias sociales que tuvo ese tipo de educación. Para mí la más importante es cuando a veces nos vemos repitiendo o escuchando frases que tienes 30 años y todavía no te has casado, vas a tener hijos. Oye, a ver, que las cosas de casa las tienes que hacer tú. O repitiendo a una hija, oye, encárgate de recoger eso, cuando también tienes un hijo que lo puede hacer de la misma manera. Para mí esa es la consecuencia social a largo plazo más importante de esa educación tan diferenciada que recibieron hombres y mujeres. Lo mismo en el espacio, como digo, de la escuela, que fuera en las familias, que creo que fueron los verdaderos espacios educativos y siguen siendo los verdaderos espacios educativos de las gentes, de la población en general. Y como digo, tuvo tanta vida el franquismo que ese discurso que se inició se asentó y caló, pero muy bien calado en la mentalidad de la población en general, incluso de personas que hoy pues tenemos 40, 45 años o de ahí en adelante, 50 años, que todavía hemos vivido o nacido ya en los finales del franquismo y dice, ¿qué queda de eso en mí? Pues me veo repitiendo estas cuestiones. O el debate en torno al tema todavía del divorcio, del aborto, de que una mujer por el hecho de ser madre tenga que dejar un trabajo o reducir su jornada laboral, el debate de los permisos de paternidad y de maternidad, que son cuestiones muy recientes, que Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y son cuestiones que todavía se están debatiendo en la arena pública, pero debatiendo muchísimo más en la psique de las personas y sobre todo de las mujeres. Esa es la consecuencia más grande y desde mi punto más grave de la educación del franquismo, pero creo que hay muchas otras cuestiones de las que podríamos seguir hablando. El tema de la moda, de los abusos, de
bueno, de muchas cuestiones que están al orden del día y que creo que algunos posicionamientos tienen mucho que ver con ese pasado que es muy reciente y sobre todo que ha perdurado. Gerra osteko garaian, Maritxu Bizkarret erratzuko irakasle ospetsu bat izan zen. Maritxu Bizkarret zen Iruinen sortue, eta gero gantzen Tafalla eta Bertze Herribetera, eta handik Frankofite torri zen berriz Iruinera. Gerra hasi zelai, gantzen Sarara, Frantziera, desertor. Eta orduen, haitil zaion, 37-an, gerra zite segiduan, orduen itzuli zen, etxera eta hartu zuten detenitu eta gelditu zen espedidade lanetik eta trabajo isueldo. Orduen, bortzurte egon zen hola. Jo bortzurten pasatu eta egon zen Bertze Donostire gantzen aski eta gero ja torri zen Erratzure. Ze urtetan torri eden Erratzure. Nik kalkuletu dut hemen intuela 43 urte. 43 urte. Eta 89an hil zen, hilaitzinean erretiratu zen eta egon zen Aizpekin berriz Iruinen. Baina Aizpek erten zuen, inala intzutela berriz Iruinera eramateko hemen Erratzutik. Baina berak etzuela nahi, por Josengatik ere. Berak gustora zagoela hemen, maite zuela mendie, jendia, eta etzen nola herrieginte sartzen zena bat ere, baina maite egin nuen, gugu ere ezi ere maite egin nuen. Goizetan matentzagun eskola, eta atxaldetan laboria. Eta enbora polite bali mezen, batioan pasten ginen atxaldea. Laboria egiten, laboria erten ginean, puntue eta punto cruz, bordatzen ere bai batzakien. Eta hola gauzek, erakutsi zako mainikak eta egiten. Atxaldetan hortan pasten ginen, atxaldea, laboria egiten. Baina, ikesi ginen, orai dakiguna ikesi ginen, eta gero ikesi du, bitziek erakutsi daguna. Bai, gaten zen, igual etxetara, amistadio zuen tokitara gaten zen, igual zerbaitere aurre klase partikular pixket erakusteko, gileto zaudenak, eta, bazoen jendeaikin harremana ondie, bai, hona zen arras, bai. Behin egin zen, erori zen hemen zubien eta hautsi zuen eskumuturre, bai. Hortaz, hori izan nahi zerki. Harremanak betidanik izan zituen handiek, lotura handiek. Euskal kultura denetan iten zuen. Osea, hemengo kostumbriak eta hemengo kulture dena, euskal kulture da eta kolaboratzen zuen dena, berak. Euskaltzalea zen, nazionalista zen. Eta euskaraz dago eskolan solasten ginen, geren artean, baina berak ertentzako nola inspektoria tortzeak gintea orduen, solasteko erdaraz bertzenaz punitu egiten ginela. Baina bera tratatzen zuena dena euskerain referentzien dena. Euskerakin, euskaltzalea zen. Frankismoak historiaren bere bertsioa inposatu zuen. Ondorioz, oroimen historikoa berreskuratzeko lanak egin dira azkeneko urteetan. Los trabajos los he dirigido todos a reflexionar sobre esa pregunta de si todo ese discurso que recibieron las mujeres por parte de la Iglesia y por parte del Estado franquista fue un discurso que se asimiló en su vida cotidiana
o no se ha asimilado. Y todo eso lo he ido trabajando con distintas fuentes y también desde distintas perspectivas. He trabajado con la publicidad del franquismo, la publicidad que aparecía en la prensa de la época, en el Diario de Navarra, en el Pensamiento de Navarro, en La Verdad, en La Hoja del Lunes, en La Voz de la Ribera. Cómo se trataba ese discurso en la imagen y qué buscaba transmitir esa imagen y el texto que acompañaba a esas imágenes. He analizado el discurso de las únicas organizaciones movilizadoras de mujeres que hubo durante la dictadura, la sección femenina de Falange, las mujeres de la Acción Católica y las mujeres del carlismo, las Margaritas, como un discurso que en principio tendría que ser el mismo, uniforme o muy similar, no lo era, tenía sus diferencias y por eso entre ellas mismas tenían sus enfrentamientos sobre espacios de poder y también sobre discurso y posicionamiento. ¿De qué manera, como digo, este discurso caló o no caló entre la población femenina? Y cómo la respuesta es muy llamativa, puesta la ley, puesta la trampa, como mujeres que tenían que hacer el servicio social sí o sí para obtener un pasaporte o poder conducir una moto, tenían que hacer canastillas y al final contrataban a alguien que le hicieran la canastilla. He analizado también los discursos de las dirigentes mujeres de estos movimientos hacia la población femenina, en qué se centran y por qué. Si esos discursos, por ejemplo, el discurso de Pilar Primo de Rivera en todos los consejos nacionales, si son los mismos o varían en el tiempo desde el año 36 hasta el año 78. Si varían, ¿en qué varían? Y si no varían, ¿por qué? ¿Por qué Pilar Primo de Rivera todavía en el año 78, cuando ya ha muerto Franco, ella sigue diciendo que es una mujer y que ella no es feminista? Por ejemplo, el tema de la represión de la mujer ha sido otro tema, o es otro tema que a mí ahora me parece también importante, necesario rescatar, pero represión en ese sentido dentro de ese discurso también. Por eso yo no me centro tanto en mujeres presas, por ejemplo, pero sí las mujeres que están en esas cárceles de la moral, en esas cárceles de oblatas que he dicho antes, de redentoristas, de josefinas. De qué manera se trata de reeducar a la mujer, a esas mujeres que llegan allá, muchas veces denunciadas por sus propios padres, por sus vecinos, es un tema también que me parece importante. Y luego algo que también está ahí, que está ahora también, bueno, que es tendencia, dirían algunos, los discursos sobre la feminidad y la masculinidad en los años del franquismo. Y todo esto, empezar a compararlo, ponerlo en paralelo, analizar las similitudes o las diferencias con las mujeres que viven y se regla también su vida en otros espacios, en otros regímenes totalitarios de la Europa de ese periodo. Comparar, analizar, cotejar y ver qué tenían en común y en qué diferían. Esas han sido y son ahora mismo las líneas de investigación en las que me encuentro. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.